Bienvenidos una vez más a Sabiduría Ancestral. En este episodio exploraremos el poderoso arte del Ho'oponopono, una práctica hawaiana ancestral que ofrece una herramienta transformadora para sanar nuestras relaciones, liberarnos del sufrimiento y encontrar paz interior. Acompáñanos a descubrir cómo este ritual puede cambiar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás y cómo puede sanar nuestras vidas profundamente. El Ho'oponopono es una herramienta poderosa que nos permite corregir los errores, sanar nuestras relaciones y restaurar el equilibrio en nuestras vidas. En su raíz está la idea de tomar plena responsabilidad por lo que ocurre en nuestra vida, liberándonos del sufrimiento a través de la sanación interna. Su propósito es crear armonía no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Originalmente utilizado por las familias hawaianas para resolver disputas y restaurar la armonía, el Ho'oponopono fue revitalizado por el doctor Ihaleakala Heulema. Este psicólogo hawaiano lo aplicó con éxito en instituciones de salud mental, mostrando que al tomar plena responsabilidad de nuestras acciones y pensamientos, podemos sanar no solo nuestras relaciones externas, sino también nuestro ser interno. La práctica del Ho'oponopono consiste en la repetición e interiorización de 4 frases o palabras a las que se les confiere un poder sanador único. Estas frases son: lo siento, perdóname, gracias y te amo. Cuando decimos lo siento, estamos tomando la responsabilidad de lo que ocurre en nuestra vida. Reconocer nuestra parte en las experiencias nos permite sanar y corregir el rumbo. No se trata de culparnos, sino de reconocer que nuestra energía y pensamientos influyen en las situaciones que vivimos. Decir lo siento abre la puerta al arrepentimiento y nos permite conectar con la causa original de cualquier conflicto. Decir perdóname es liberarnos del resentimiento, el cual, al no perdonar, se convierte en una carga que nos impide avanzar. Estamos dispuestos a liberar no solo a los demás de sus errores, sino también a nosotros mismos. Nos permite soltar no solo el resentimiento, sino también la culpa, permitiéndonos avanzar sin el peso emocional que arrastramos. La gratitud, por otra parte, es una poderosa herramienta de transformación. Al decir gracias, estamos reconociendo la lección detrás de cada experiencia, incluso de aquellas experiencias dolorosas. Agradecer nos ayuda entonces a sanar, pues nos permite ver lo positivo en cada situación, favoreciendo una mentalidad de abundancia y aceptación. La gratuidad de gracias nos conecta con la abundancia de lo que tenemos y nos permite sanar cualquier sentimiento negativo. Finalmente, te amo es el acto más profundo de aceptación y sanación. Es un recordatorio de que, a pesar de todo, el amor es la clave para la paz interior. El Ho'oponopono nos enseña que al perdonarnos y amarnos, podemos sanar cualquier relación, empezando con la relación más importante, que es la que tenemos con nosotros mismos. El amor incondicional es el acto final de sanación. Cuando decimos te amo,
no solo nos estamos refiriendo a otra persona, sino a nosotros mismos, al universo y a todas nuestras experiencias. Te amo es la afirmación de que, a pesar de todo, todo está bien. Esta frase sana nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, liberándonos de cualquier carga emocional. Muchas personas que practican esta técnica lo hacen no solo por sí mismas, sino para sanar los patrones heredados de sus familias, limpiando lo que se ha transmitido de generación en generación. Al decir perdóname, no solo nos estamos liberando a nosotros mismos, sino que estamos sanando el linaje familiar y limpiando las memorias kármicas que pueden haber afectado a nuestras relaciones a lo largo del tiempo. Esto es especialmente poderoso cuando se utiliza para sanar la relación con los padres, con los hijos o con los hermanos, ya que ayuda a romper los patrones negativos y a restaurar el equilibrio y la armonía dentro de la familia. Ho'oponopono no requiere una postura específica ni un lugar especial. Se puede practicar en cualquier momento y en cualquier lugar, mientras caminas, trabajas o incluso cuando estás en medio de una conversación. Lo más importante es la intención de sanar, liberar y restaurar el equilibrio a través de esas poderosas palabras. La mente subconsciente juega un papel fundamental en nuestras vidas, ya que controla gran parte de nuestras reacciones automáticas, miedos y limitaciones. Al repetir las frases del Ho'oponopono, comenzamos a limpiar esos bloqueos, permitiendo que la energía fluya libremente y creando un espacio para nuevas creencias y comportamientos. Es un proceso de sanación profunda que va más allá de la mente consciente. El Ho'oponopono actúa profundamente sobre la mente subconsciente, que es donde se almacenan nuestras creencias, miedos y patrones emocionales. Según Bruce Lipton, biólogo celular conocido por su trabajo sobre la influencia de la mente subconsciente en la salud y el comportamiento humano y autor de la biología de la creencia, nuestras creencias subconscientes tienen un gran poder sobre nuestra biología. Al practicar Ho'oponopono, limpiamos esas creencias limitantes y permitimos que nuestra energía fluya libremente, lo que facilita la transformación interior. El Ho'oponopono también puede entenderse a través del lente de la física cuántica, que sostiene que todo en el universo está interconectado y que nuestros pensamientos y emociones influyen directamente en nuestra realidad. Las palabras como lo siento y te amo, utilizadas en esta práctica, tienen el poder no solo de transformar nuestra energía interna, sino también de impactar positivamente la energía que nos rodea. Esta conexión entre el Ho'oponopono y la física cuántica es respaldada por estudios como los de Gregg Braden, autor de La Matriz Divina, quien explora cómo las emociones humanas y las palabras pueden moldear nuestra realidad. De manera similar, el investigador japonés Masaru Emoto demostró en sus estudios sobre el agua cómo las palabras y emociones pueden alterar su estructura molecular, proporcionando una evidencia poderosa del impacto real de nuestras palabras y vibraciones en el mundo que nos rodea. Numerosos estudios respaldan la efectividad del Ho'oponopono.
El doctor Ihaleakala Heulen aplicó con éxito esta práctica en institutos de salud mental, demostrando que la sanación no solo afecta a nuestras emociones, sino también nuestra salud física. Además, estudios del Instituto HeartMath han demostrado que la práctica de la meditación y otras técnicas de sanación energética pueden reducir el estrés, mejorar la salud y aumentar nuestro bienestar general. El Ho'oponopono nos enseña que dentro de cada uno de nosotros hay una mariposa esperando para volar libre. Nos ayuda a comprender que la verdadera transformación surge al sanar desde adentro. Así como la mariposa emerge del capullo, tú también puedes liberarte de tus cargas y abrazar la paz interior. En cada transformación se renueva una oportunidad para vivir en armonía, amor y gratitud. Para finalizar, te invito a crear tus propias frases usando las poderosas palabras lo siento, perdóname, gracias y te amo. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima.